Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este primer capítulo de una cápsula en que queremos abordar no solo el ejercicio profesional distinguido de nuestros invitados, sino más bien conocer a la persona que hay detrás de estos colegas, hombres y mujeres, que tan dignamente han ejercido la profesión y sin duda son una luz para las nuevas generaciones. En este contexto, quiero agradecer desde ya la invitación que fue extendida y que aceptada muy amablemente por doña Carmen Gloria Valladares, una distinguida dama, abogada, que sin duda ustedes la reconocerán por sus apariciones en el último tiempo a raíz de la Convención Constituyente. Pues bien, ella muy amablemente ha aceptado conversar con nosotros. Y para eso le hemos pedido a nuestro consejero directivo, don Paulo Pérez, que pueda tener una conversación íntima, profunda, pero sobre todo personal, con Carmen Gloria Valladares, nuestra abogada invitada el día de hoy. Sean todos bienvenidos en el año de los 120 años del colegio más antiguo de Chile, el Colegio de Abogados de Valparaíso. Gracias, Alejandro. Bueno, el destino quiso que doña Carmen Gloria Valladares figure en los libros de historia que en el futuro se van a escribir, al corresponderle presidir, ¿no?, la primera sesión de instalación de la Convención Constituyente, el pasado domingo 4 de julio. Hoy día se cumplen justamente 30 días, ¿no? Hoy día queremos conversar con ella, Valladares. Doña Carmen Gloria, bienvenida a esta conversación. Y quiero que nos cuente primero de su infancia. Vamos a Antofagasta, ¿no? Sabemos que usted nació en Antofagasta. Cuéntenos, ¿cómo fue su infancia? En primer lugar, Pablo, quiero saludar a todos los colegas que de alguna manera en algún momento van a ser partícipe de esta cápsula. Así que muchísimas gracias por esta gentil invitación que en primer lugar me sorprende. Agradezco que hayan pensado en mí y con un poquito de pudor voy a empezar a contestar las preguntas que se me hacen. Sí, nací hace 67 años en la ciudad de Antofagasta, cuando Antofagasta era muy distinta a lo que es hoy. Antofagasta en esos tiempos era una ciudad de 250.000 habitantes, en que todo el mundo se conocía, todo el mundo se saludaba y compartía las reuniones y los lugares sociales. Y fui criada por un hogar formado por mujeres fundamentalmente, mi madre y mi abuela materna, porque mi papá, siendo yo pequeña, de 7 años, se enamoró bellamente de otra mujer que no era de Antofagasta, y partió, emigró. Así que yo me quedé con estas dos chilenas fabulosas que me criaron con la filosofía del amor. Carmen Gloria, y por ahí supimos que usted tiene un parentesco con Gabriela Mistral. ¿Qué puede contarnos de eso? Efectivamente, voy a entrar en algunos vericuetos de la familia que no lo he contado nunca, pero en este foro tan íntimo lo voy a contar. Mi abuelo materno, Guillermo Moyano, era primo de Gabriela Mistral. Mi abuelo era hijo, en ese tiempo se llamaban los hijos naturales, ¿te acuerdas, Pablo? Así es. Estoy hablando de hace muchísimos años. Era hijo de doña María González, y Guillermo era hijo de uno de estos hermanos Godoy. Y luego doña María, Mariquita, como le decían, que era mi bisabuela, se casó con Félix Moyano. Entonces, mi abuelo pasó a llamarse de Guillermo Godoy González a Guillermo Moyano González. Por eso mi segundo apellido es Moyano,
aunque sanguíneamente debería ser Godoy. Pero ellos eran primos, compartían una infancia casi de la misma edad, y yo me crié en esas tierras de Freirina, de Huasco Bajo, de Vicuña. En mi casa siempre había ese olor a alfalfa, a queso de cabra, al recién inaugurado aceite, que era nuevo, el aceite de oliva de la zona, las aceitunas maravillosas, el orégano. Todos esos olores fueron parte de mi infancia porque mi familia compartió, no obstante, muchísimo con la familia Godoy, muchísimo. Me imagino que se hablaba mucho, ¿no? De Gabriela Mistral en su casa. Sí, claro, era una conversación, pero fundamentalmente lo que se decía era una cosa rutinaria, ¿no? Es decir, llegó el queso de cabra, llegaron las uvas de Vicuña, llegó el aceite de tal de Huasco Bajo. Hay que partir, partíamos en el auto que había en la casa, en los caminos de tierra, por 800 kilómetros de Antofagasta a Huasco Bajo, a bañarnos en ese río maravilloso, en cruzar los puentes, en recorrer las playas. Y estaba ahí el abuelo Arturo, que dirigía esa casa, que tenía tanto olor a dulce de mentillo, a peras cocidas, a canela. No, era realmente una época de infancia muy, muy linda, muy linda. Y cuéntanos, y su periodo escolar, ¿cómo fue esa experiencia Estudié en allá? Antofagasta, primero en un colegio inglés. Deberás recordar o saber tú, Pablo, que en Antofagasta la minería también había muchas colonias extranjeras, muchos en esa época yugoslavos, y también ingleses. Entonces había un colegio británico que tuve la suerte, tras el esfuerzo de mi madre, que pudiera ir a esa colegiatura, y que tenía hasta quinta preparatoria en ese tiempo, y luego salté al Colegio San José para hacer la educación media. Egresé en el año 72 con 18 años, viniéndome en el año 73, en marzo, a hacer la universidad. Y por ahí leí, doña Carmen Gloria, que usted hablaba de que en la época escolar suya había mucha integración social. Que Sí, lo eso, que eso, pasa, eso es Pablo, interesante, ¿no? muy interesante porque estoy hablando de los años 70, de los años 71, y no obstante mi colegio, que era un colegio subvencionado, el Colegio San José, tenía esta integración social que, que compartíamos con nuestros compañeros. Eran de clase más sencilla, de clase media y de clase acomodada. Pero entre nosotros no había diferencia. Nadie estaba en vitrina, todos íbamos con chalecos tejidos a mano. Es decir, había una comunión que el colegio tuvo la inteligencia a través de las enseñanzas del amor, no cabe ninguna duda, de hacernos aprender y a recoger todas esas experiencias. Doña Carmen Gloria, y en ese tiempo de juventud, me imagino que tenía, ¿no? ¿Qué aficiones tenía usted en esa época como joven? Ir a la playa, bañarme, caminar las cuadras que tenía que hacerlo para llegar a la casa. Siendo yo hija única, mi casa estaba siempre rodeada de mis compañeros de curso. Era una casa gigante, Paula, gigante, pero era un cuarto de manzana que tenía 3 patios, que tenía el patio de atrás, que se le llamaban, que estaban todos los animalitos que tú te puedas imaginar, en fin, de todos. Entonces mis compañeros de curso de colegio, ese era el centro social que teníamos nosotros. Y de ahí partíamos a la playa, volvíamos, tomábamos un tecito con pan con queso de cabra o con sardinas, que era muy frecuente en esas Sardina. zonas, claro. Y, y compartíamos con mis compañeros, que en realidad eran, eran no solo una afición las reuniones, sino que eran parte de mi familia. Así lo siento hasta el día de hoy. Yo hoy me reúno hasta un poquito antes de la pandemia, todos los meses con mis compañeros de curso de colegio. Salí el 72.
pero siempre, siempre estoy ahí y yo soy, como me llaman ellos, la madre superiora, ¿no? Que nos reúne y que estamos juntos cuando uno está enfermo y aplaudimos cuando a uno le va bien, y, en fin. Y soy la abuela de todos los nietos porque yo no tengo hijos. Entonces Así es. soy la abuela de los Y nietos por ahí también supimos que usted tenía dotes de líder, ¿no? Que usted también fue electa en algunos cargos, ¿no? En la época escolar, ¿no? Lo que pasa, Pablo, es que todos los chilenos hemos sido presidente de algo en Así, alguna vez. así dicen, Todos, ¿no? Y todos. a usted le tocó eso, ¿no? También, ¿no? También fui presidenta de curso y organizábamos cosas lindas. En fin, sí, también tenía esta vocación por la democracia. Y en esa época, ¿cuáles eran sus gustos musicales? Eh, o el cine. ¿Usted tenía esa afición en esa época? O, Sí, ¿sí? yo vengo de una familia musical. Mi madre, Cuéntenos eso, a ver. Eso mi está, madre ¿eh? tocaba el piano como los dioses. Ella estudió en Ah, mire. Valparaíso en el Conservatorio de Música, estudió 8 años piano. Ah, Eh, Mi papá también tocaba la guitarra muy lindo y el violín. Y la segunda señora de mi papá era también pianista de Valparaíso, de la familia Wood Leroy. Y los hijos de esta señora, el mayor es concertista en violonchelo y vive en Bélgica, y su hija es violinista y trabaja en Estados Unidos. Y mi pero hermano, usted, y mi y usted, hermano ¿eh? canta como los dioses. Te Y voy a usted, contar un secreto, Pablo. cuéntenos, Mi papá, cuando yo era menos de 7 años, ¿eh? decía, que esta negrita, esa era yo, esta negrita que toca el timbre y nadie le abre la puerta. Desafinada total, total. Pero no obstante, tengo mis clases de piano que lo sigo hasta el día de hoy. Por ahí también leí algo que me llamó mucho la atención, que usted hablaba de la voz de su madre, que Ah, causó algo una impresión siempre en toda su vida, ¿no? El timbre de su sí. madre, ¿no? Sí, yo lo que siempre he dicho al que me quería escuchar es que de los sonidos de la vida, ninguno ha sido igual a la voz de mi madre. En, en la voz sencilla, no es que ella cantara, no, 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 pero en ese llamado dulce, hija, a tomar tecito, hija, al colegio, hija, cuídese. Ese sonido lo tengo como la leche tibia que uno toma cuando... Y se echa de menos, ¿no? Sí, sí. Se echa de menos. Bueno, avancemos un poco más. Vamos a su vida universitaria. Ese es un punto interesante, ¿no? Porque por ahí también supimos que usted primero estudió trabajo social y después se cambió a la Facultad de Derecho. ¿Cómo fue ese Pablo, cambio? a mí me fue, bueno, como hija única me dedicaba mucho a estudiar, me fue bien en la aptitud. Entonces, yo quería estudiar trabajo social, postular a la católica, llegué en bus esa mañana de la postulación y entré en el primer grupo de la gente que tenía derecho a elegir sus carreras. Yo tenía claro que quería estudiar trabajo social, porque es la carrera de mi corazón, sin lugar a dudas. Y la gente me decía, pero ¿cómo vas a estudiar trabajo social con ese puntaje? Bueno, pero yo tenía muy decidida a hacerlo. Y efectivamente, entré a trabajo social en la Universidad Católica de Santiago, estoy hablando del año 73. Y luego, cuando estaba en el año 74, con concursos de derecho, ¿no? Tomaba algunos cursos que también me interesaban para perfeccionar trabajo social. Después, en el año 74, 75, se cerró la escuela temporalmente, la escuela de trabajo social. Y se abrieron unos cupos para entrar a la Facultad de Derecho. Y yo entré y quedamos ahí un grupito como de 10 que pudimos postular a la Facultad de Derecho y ingresé y me enamoré. Me enamoré del derecho y
y he hecho del derecho mi vida. Me encanta, me encanta. Y aquí Hablemos estoy. bueno, hablemos de esa experiencia. ¿Cómo era estudiar Derecho en esa época, ¿no? Una época además que también las mujeres tuvieron como más presencia, ¿no? En la universidad. Eso, ¿cómo es esa época? Cuéntenos, ¿cómo era eso? Pablo, yo venía de un hogar sencillo, no pobre, pero sencillo, donde cada cosa que uno tenía era el producto de un esfuerzo de mi madre y mi abuela. Cuando yo llegué a la universidad, éramos pocas mujeres. Estoy hablando del año 75, a la Facultad de Derecho. Todas mis compañeras eran muy elegantes y cada día iban cambiando sus chalecos, en fin. Y algunos compañeros llegaban en auto y otros llegaban en moto. Yo miraba esto sorprendida, pero me acogieron muy bien. Nunca, nunca en la vida me sentí discriminada por nada. Pero como también me dediqué solo a estudiar y tenía que generar algunos recursos, entonces yo hacía las guías de los cursos y los vendía. Entonces, por supuesto, me transformé en una buena alumna al preparar las guías y ganaba este dinero. Mis compañeros me invitaban a sus casas, que eran casas muy hermosas, y siempre fui muy bien recibida. ¿Y qué profesores usted recuerda con afecto, con cariño? Siempre uno tiene profesores que uno recuerda, ¿no? Cuando pasa por la universidad. Eh, yo recuerdo a todos mis profesores, sin excepción, pero uno siempre se queda con aquel que rescata de uno lo que uno no ve a esa edad. Me acuerdo del profesor de la Fuente, Raúl de Vega de la Fuente, que me dijo un día en Derecho Económico: Carmen Gloria, la gente con usted suma y resta, pero usted tiene muchísimas más funciones. Usted sabe multiplicar, sabe dividir, sabe con logaritmos, sabe... Explote eso, porque usted tiene en su frente la estrella del éxito. A usted le va a ir muy bien. Estaba en primer año. A usted le va a ir muy bien. Lo recuerdo. Y porque me hizo una enseñanza, me dio una enseñanza que la quiero contar, porque también esta cápsula está dirigida a los jóvenes. Así es. Entonces, quiero rescatar lo que él me dijo, que nunca se me olvidó. Carmen Gloria, sea flexible como el trigo, como la espiga del trigo. El trigo, si viene un ventarrón, se inclina, pero vuelve. Si usted tiene en la vida una postura del roble, el roble se puede caer, no va a volver a su postura original. Sea como la espiga del trigo. Esa enseñanza, que fue una enseñanza de vida para mí, la he guardado para siempre. Nunca la he olvidado. Y la he tratado de cumplir. A veces no, pero la mayoría de las veces sí. Recuerdo también a Jaime Guzmán. Yo fui alumna de Jaime Guzmán en Derecho Constitucional, en que yo me esforzaba por tomar apunte, por las razones que ya conté y también porque quería aprender, pero escribía la primera palabra y me embelesaba escuchándolo, porque contaba la historia de esa manera tan próxima, no obstante lo abstracto que era el tema. Pero él lograba traernos a las épocas del derecho constitucional en sus inicios, que realmente a uno la apasionaba. También tuve como profesor, que recuerdo con mucho afecto, a don Arturo Elwin, en Derecho Administrativo. Don Arturo también fue su ayudante y me enseñó muchas cosas de la vida también. En fin, tengo grandes recuerdos de mi Grandes, bueno, profesor. grandes profesores, ¿no? Grandes Sí, profesores sí, que sí, marcan para toda la vida. sí.
Y bueno, vamos a su vida laboral. Por ahí también supe que usted trabajó como procuradora, ¿no? Y Pero que corría por las calles de Santiago, corría por ¿no? las calles de Santiago desde el año 75, 76, corría de los tribunales cuando el jefe que yo tenía en ese momento me decía, mire, ser procurador, más que saber derecho, hay que tener buenos zapatos y buena cochetera. Claro, era en el tiempo en que todo era papel. Y uno corría y tomaba nota y se hacía amigo del señor del mesón y conversaba y le pedía los expedientes y uno los revisaba y llegaba a la oficina y hacía los escritos. En fin, claro, yo durante toda mi carrera, además de los apuntes, procuraba. Así que aprendí también estar en el otro lado del mesón. Sí, y por ahí también me llamó mucho la atención su práctica profesional, ¿no? Que la hizo en la parte penal, ¿no? Sí, la hice en la parte penal porque yo, Paulo, estudié prácticamente gratis en la universidad. Eran esos tiempos. Entonces yo pensé cómo devolverle de alguna manera la mano al Estado. Entonces pensé que el hombre que estaba preso, que era el hombre que tenía su naturaleza más caída por alguna razón, necesitaba que alguien le pudiera entregar, escucharlo y entregarle al mismo tiempo la aplicación de los conocimientos que yo había aprendido. Y lo hice en la cárcel de San Miguel, dentro de la cárcel, atendiendo a los que estaban privados de libertad. Me fue muy bien también. Logré, bueno, en ese tiempo, muchas absoluciones, en fin, contenta por eso. Y ahí también me imagino que usted vive muy de cerca, ¿no? Lo que es la desigualdad social o la falta de oportunidades, ¿no? Que es parte, ¿no? También del problema del origen de la delincuencia. Pablo, sí. Lo que pasa es que el Estado, sus sistemas de gobierno, eh, tienen muchas deudas con la gente. Y cuando uno ve a ese delincuente, eh, se da cuenta de que en la sociedad hay diferencia, hay desigualdades desde el punto de vista de los hogares, de la instrucción escolar, de la formación de los valores, de los principios. Entonces, claro, uno ahí se da cuenta que efectivamente hay más que una desigualdad, hay una falta de proporcionalidad, porque desigualdad siempre va a haber, pero Por uno cierto. debiera ocuparse de que no exista una desproporción en la entrega de lo que uno va a dar. Ahora, por ahí también, bueno, usted ingresa al Poder Judicial, ¿no? Y de ahí salta al Tribunal Calificador, historia muy interesante, ¿no? Sí. Porque además el tribunal no tenía sede, ¿no? Cuéntenos, por favor, ¿ah? Mira, como Esa todos mis historia. colegas deben saber, el Tribunal Calificador de Elecciones se fundó en el año 1925, fue uno de los primeros órganos del Estado de Chile. Bueno, y en el año 73 se suspendieron las actividades del Tribunal Calificador de Elecciones. Y en el año 85, 86, cuando se reinstala el Tribunal Calificador, yo estaba trabajando en la Corte Suprema, en la última hoja del escalafón. Ahí colgada yo en la última hojita del escalafón, yo era secretaria de ministros, de varios ministros y de varios relatores. Bueno, de Lamberto Cisterna, del señor Cuica, del señor Brito, de Juan Araya, y de varios ministros, de don Israel Borges, de don Hernán Cereceda, de don Enrique Zurita. Y don Israel Borges un día sale del pleno, diario oficial en la mano, y me dice, salió la ley Valladares, salió la ley Valladares. ¿De qué se trata, señor? Es que me acaban de nombrar en el pleno presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, para conocer tanto del plebiscito como también de las reformas constitucionales y del signo.
Entonces, y quiero que usted se vaya conmigo al Tribunal Calificador de Elecciones. Ah, perfecto, señor. Dígame, ¿y dónde hay que ir? No, me dice, si no hay nada. Lo único que hay es un timbre que decía Tribunal Calificador de Elecciones, que había quedado de herencia del tribunal anterior. Entonces, como yo había sido procuradora, había recorrido todos los tribunales, en este edificio estaban los tribunales del trabajo. Bueno, posteriormente, porque antes estaban en la calle Agustina 1127 y después se vinieron acá. Pero recorría, aquí habían receptores, en fin. Entonces le dije, presidente, ¿sabe que encontré un edificio que tiene un piso y un subterráneo desocupado? Bueno, instálese, me dijo. Lleve una mesa, una silla y una bandera. Era como una toma. Y me instalé yo aquí, pues, en el primer piso. Después empezamos a ver de quién era el dueño. Entonces me mandó a hablar con el señor Rosende, que era ministro de Justicia. Y le dije, mire, hay un edificio que necesita el Tribunal Calificador de Elecciones para poder hacer el plebiscito. Y necesitamos que usted lo destine de forma gratuita. Yo el lenguaje que usaba con el ministro Rosende era producto de la inocencia de la edad nomás, porque yo me atreví a pedirle todas estas cosas. Muy bien, pues me dijo, firmó el decreto, qué sé yo, y nos entregó el edificio, y estuvimos ahí, y nunca había sido del Ministerio de Justicia. Este edificio nunca había sido del Ministerio de Justicia, no era de nadie. No era de nadie, como varios edificios del centro de Santiago. Entonces, cuando descubrí que no era de nadie, formé una tarjeta, y con el tiempo, cuando ya se hizo la reforma laboral, fui al Ministerio de Bienes Nacionales y le dije yo, mire, les traigo un regalo. ¿De qué se trata? De tal edificio, pero viene con una condición. Si yo les digo que este edificio no tiene dueño, yo quiero que se lo entreguen al Tribunal Calificador de Elecciones. Y así fue. Se nos entregó. Es un edificio hermoso, construido en el año 1930 por el arquitecto González Cortés. Art Deco, muy lindo, muy lindo. Uno de sus miembros, don Pedro Perri, que fue parte de este tribunal, influyó muchísimo en la remodelación de este edificio. Se conservaron todas las lucarnas, se conservaron, se hicieron nuevas lucarnas. Es muy lindo. Pero el constructor, el arquitecto Ricardo González Cortés, tuvo la maravillosa delicadeza de colocar en cada lugar grecas, mapuches. Entonces, detalle, por ejemplo, usted alcanza a ver estas puertas en que hay grecas mapuches. Claro. Se las alcanzan a ver esos rombos. Alcanzan. Bueno, sí, y todas las ventanas tienen alusiones a los pueblos originarios o indígenas de nuestro país. O sea, doña Carmen Gloria, es como su casa, ¿no? En realidad, ¿no? el tribunal sí, en la remodelación, ver dónde pasaban los cables, la luz, el aire acondicionado, todo eso lo conozco perfectamente. Y bueno, usted tocó por ahí que su participación en el plebiscito, ¿no? O sea, esto de participar en ciertos episodios históricos de Chile no es primera vez, ¿no? Eso, usted también participó en el plebiscito. ¿Qué rol jugó en el plebiscito del 88? En ese tiempo, el secretario relator titular estaba delicado de salud, en consecuencia que lastimosamente falleció después, así que me tocó intervenir a mí como su subrogante. Y yo fui ministro de fe de todo ese proceso electoral. Todas las personas que vinieron a ayudarnos eran todas fundamentalmente del Poder Judicial, y casi ninguno ni siquiera había votado en el proceso anterior, antes del 73. Entonces, era hacer una investigación de lo que había que examinar. Bueno, pero lo hicimos muy bien, y a propósito de eso, el señor Pinochet envió al Tribunal Calificador de Elecciones, al que era presidente en ese momento, don Víctor Manuel Rivas del Canto, un oficio en que aplaude y reconoce
la labor disciplinada y responsable que había hecho el Tribunal Calificador de Elección. Y no cabe la menor duda que se jugó un rol muy importante, porque la tensión del minuto, ¿no?, era mucha, y entonces la labor del Tribunal Calificador era vital para garantizar un resultado que nadie pudiese objetar, ¿no? Así fue. Influencia tenemos que reconocerle también al Tribunal Constitucional de la época, en que obligó a que el Tribunal Calificador de Elecciones y los registros electorales tuvieran que participar en esos procesos electorales y plebiscitarios. Eso fue fundamental. Eso fue fundamental. Y por ahí también, bueno, usted ha estado presente también en los actos de proclamación de los presidentes, ¿no? Después de la vuelta a la democracia. Usted ha sido testigo de esos momentos, ¿no? Sí, sí. Me ha tocado intervenir como ministro de Fe, cumpliendo el cargo que me corresponde, una vez que ya asumí como secretaria relatora titular, y me ha tocado proclamar, notificar o comunicar las distintas actas de proclamación a cada uno de los presidentes de la República, diputados y senadores, que ya le ha tocado presidir este país desde la vuelta a la democracia. Es un acto sumamente republicano, ¿no? Y me imagino de mucha emoción para usted. Es mucha emoción. Yo que soy una convencida de que la democracia es muy buena para cualquier país, pero especialmente para Chile. Participar en un proceso de esa naturaleza es tan solemne, tan republicano, reconociendo que detrás de un acta de proclamación que debe tener 20 líneas, hay 7 millones o 10 millones o muchos millones de votos de los ciudadanos. Es un acto que emociona. Y bueno, después de toda esta experiencia por ahí, también sabemos que usted ha tenido experiencia internacional de Carmen Gloria, ¿no? Ha sido veedora internacional. Eso es muy interesante que nos cuente Sí, cómo ha sido esa experiencia. a propósito de este cargo, me ha tocado intervenir en 38 eventos electorales internacionales como veedora o ponente de distintas conferencias internacionales. En el proceso de acompañamiento a los órganos electorales de toda América, de las 3 Américas, la compañía nuestra tiene la función de ser los ojos del órgano electoral del país, que ese día no puede estar en las calles porque le está tocando recibir toda la información electoral. Entonces nosotros somos, en esa parte, un órgano técnico que le va a informar a ese órgano cuáles son las falencias que tiene el proceso electoral de cada país. ¿Y de esa experiencia hubo alguna particularmente difícil, complicada, que usted recuerde? Son todas lindas experiencias, todas. Pero tratando de entender la pregunta, te debo decir que el 18-19 de octubre del año 2019 me tocó estar en Bolivia para la elección de donde iba candidato el señor Evo Morales, que después, por una sugerencia de la OEA, se declaró nula ese proceso electoral. Así es. Y ahí me tocó estar presente y tener una intervención muy determinante para opinar sobre cómo había resultado el proceso. Y diplomáticamente también me tocó una situación muy particular, porque para el gobierno de Bolivia en ese momento era muy importante y muy útil que Chile estuviera en compañía del señor Morales, que yo estimé que no era prudente hacerlo y salí de Bolivia muy rápidamente. Bueno, son experiencias tremendas esas, ¿no? Que marcan, ¿no? Pero vamos a la experiencia de hace 30 días, ¿no? Cuéntenos de su participación en la Convención Constituyente y primero cuéntenos cómo se enteró de su designación. Fue otra sorpresa.
fue otra sorpresa, pero sucede que el 18 de junio de este año, un viernes, vino Su Excelencia el señor Presidente de la República, señor Piñera, con el objeto de que el Tribunal Calificador de Elecciones le entregara la sentencia de calificación de los electos convencionales constituyentes. Bueno, estaba el tribunal, que está integrado por la señora Rosa Egnen, don Juan Eduardo Fuentes, don Ricardo Blanco, don Jorge Dam, y la vertiente política, don Jaime Asmuri, y a mí también me tocaba estar presente en calidad de ministro de Fe. Y el presidente de la República habló de distintos temas muy interesantes, y a los minutos dice, bueno, y ahora nos toca hacer el acto de instalación de la convención. Y se da un poquito vuelta y me dice, estamos pensando en usted, Carmen. Yo no sé cómo se contestan esas cosas. Muchas gracias, presidente. Bueno, y quedó en eso, y por supuesto que ya inmediatamente en la tarde me empezaron a llamar, y yo pedí la autorización al Pleno del Tribunal Calificador, que me apoyó en todo momento, y así fue. El gobierno había hecho una especie de investigación, de consulta, con los partidos políticos y con los convencionales constituyentes, de ver el nombre que pudiera tener mejor aceptación. Y en esta consulta habían sido, digamos, no aprobados por ellos varias autoridades. Y todos habían coincidido en mi nombre, porque me conocen hace 35 años que llevo en el Tribunal Calificador de Elecciones. Y dijeron, no, si esto es una vertiente que viene del Tribunal Calificador, nosotros a doña Carmen Gloria le tenemos confianza de la A a la Z, así que sea ella. Y se fue perfeccionando esto hasta que efectivamente un domingo me llamaron en la mañana y me dijeron a la 1, el presidente de la República va a dar cuenta del decreto supremo que la nombra a usted como presidenta accidental de esta convención. Y así fue. Y vamos al día, ¿no? En cuestión, el 4 de julio. ¿Cómo durmió usted ese día previo a la convención? Muy tranquila, Pablo, muy tranquila, porque quizás por una inocencia, casi no se me pasó por la cabeza que podía haber disturbios. Yo estaba tan convencida de que esto era la suma de tantos procesos y anhelos de tantos chilenos, iba a ser una fiesta de la democracia. Así que yo dormí muy tranquila, me vine muy temprano, había hecho un itinerario, digamos, de lo que se me ocurría a mí que podía decir. No obstante que el decreto supremo, estamos todos entre abogados, hablaba que el juramento debía tener la lectura de una frase referida al capítulo 15 de la Constitución. Yo dije, esto podría provocar una división. Entonces pedí autorización al presidente de la República para que me permitiera decirlo en palabras propias y no vestirme de este decreto supremo en esta parte. Bueno, y se aceptó, fue muy conversado, se aceptó, y ese día partí muy temprano, llegué allá, todo muy bien. Yo había previsto un mecanismo para ver cuántas personas, cuántos constituyentes habían llegado. Entonces había creado un sistema de carpetas. Entonces yo veía que el alto de las carpetas iba bajando, pero no lo suficiente como para empezar a las 10 de la mañana. Estaban como en la entrega de unas 60 carpetas. Pero no voy a empezar mientras no tenga una audiencia, un quórum suficiente.
Así que esperé un ratito y cuando ya vi que quedaban unas 4 o 5 carpetas, dije ya. Así que me adelanté, había un grupo maravilloso de niños que iban a interpretar el himno nacional. Yo no sé si usted lo vio, Paulo. Completo. Completo. Bueno, yo no lo he visto, pero usaron los sones del himno nacional, que para mí es un emblema absolutamente respetable en nuestro país. Porque yo soy de la vieja escuela, en que se respeta la bandera, en que se respetan el himno nacional, el escudo, Los las símbolos de la autoridades. República. Son los símbolos de la República, ¿no? Así es. Entonces yo escuché con el corazón muy comprometido en lo que estaba sucediendo. Cuando vuelvo al escenario veo que había una chilena muy molesta, muy afligida, no molesta, muy sacrificada, que no lograba siquiera yo comprender lo que me estaba diciendo. Y otra convencional constituyente me dice, lo que pasa es que están vulnerando los derechos de algunas personas en el exterior. Eso, vulnerando los derechos. No, le están golpeando, lo están... Ah, no, yo no quiero un país dividido hoy. A mí me dijeron que yo presidiera esto, no sé cuáles serán las facultades, pero esto no va con mi corazón. Pero una cosa, ya. Entonces decidí hablar con el Instituto de Derechos Humanos, con el guardia que estaba a cargo de esto, y le pedí a 4 convencionales que son colegas, y le dije, quiero 4 convencionales que sean abogados y un médico, para que vayan al lugar y me informen. Fueron, se demoraron, pero volvieron y ya pude comenzar. Después hubo otro tropiezo, que habían personas que no llegaban, pero ya me dijeron, ya viene. Entonces ahí ya continuamos con el acto. Pero fue un momento de mucha tensión, ¿no? Se veía, ¿no? Por televisión, que parecía que en ese minuto la convención naufragaba y no se podía hacer, ¿no? Pablo, nunca se me pasó eso por la mente. Porque como alumna obediente, me dijeron, usted va, lo hace y lo logra. Listo. No tenía ninguna duda. Y había metido un pancito dentro de mi cartera y dije yo, bueno, si esto dura 24 horas, durará 24 horas. Pero yo no me veía no cumpliendo el mandato que se me había pedido por las autoridades legítimas. No. Y hay, bueno, y Se logró. muchos Pablo, no lo escucho. a la mesa, ¿no? Pero después hubo una conversación posterior con usted. Sí, efectivamente, cuando ya terminó todo el acto, vino ella muy emocionada y me abrazó y me pidió disculpas. Y yo cuando la separo, me doy cuenta que es ella, yo le dije, no hay nada que disculpar, estamos en paz. Era lo que todos los chilenos querían. Había muchas emociones, ¿no? Contenidas, ¿no? Quizás de mucho tiempo. Pablo, tantas emociones. Vi ese día a tanto hombre llorar que yo, siendo la vieja escuela, no estoy acostumbrada a eso. No eran capaces de decir una palabra. Iban, me tomaban las manos así y me hacían un gesto de aprobación, pero no les salían una palabra. Entonces, claro, fue un paso hacia a lo que Chile quiere. Además, también, Eso es la democracia. y doña Carmen Gloria, además, quizás en nuestra historia republicana nunca había habido un reconocimiento tan importante a nuestros pueblos originarios, ¿no? Siempre nuestra república los ha ignorado históricamente, ¿no? Pero este fue un hito histórico, ¿no? Pablo, no sé si los había ignorado institucionalmente, sino que la historia puede haber comprendido que eran parte del pueblo chileno. Entonces no es que se hayan ignorado en esa parte, según uno puede leer en la historia. Pero si uno mira
desde el punto de vista de la comprensión de las deudas que puede tener un Estado, incluirlos gráficamente, explícitamente, siempre va a ser un apoyo. Siempre va a ser un apoyo. Y al final del día, de esa jornada, ¿qué emociones usted le embargaron después que terminó toda, ¿no?, esta larga sesión, ¿no? ¿Cómo llegó a su casa usted? ¿Qué pensó? La sensación del deber cumplido. El deber cumplido. Pero debo confesar, Pablo, que en ningún momento yo me sentí protagonista de algo. El protagonista de todo lo que sucedió fue el pueblo de Chile. Yo lo único que hice fue ser un instrumento de la voluntad nacional, de la soberanía, que logré rescatarla y convertir esa situación inestable del inicio de manifestaciones de dolor, de rabia, de injusticia, de desigualdad, en un acto profundamente republicano. Y la gente se allanó a eso. Y así lo percibimos todos, ¿no? Y después me imagino que recibió muchos llamados telefónicos, ¿no? Por ahí le llegaron flores, también supimos, ¿no? Sí, me llegaron muchas flores, muchas flores. Sí, me llegaron. Hay un ramo de flores que me llegó, que era un ramo sencillo, que decía, gracias gracias por salvar a Chile, anónimo. Y eso me imagino que significa mucho, ¿no? Mucho, Yo creo mucho. que... Yo normalmente ¿eh? no recibo regalos y si a alguien se le ocurre hacerme un regalo, no los acepto con mucha delicadeza, le hago entender la situación. Pero ese no podía dejar de recibir, porque no sé quién era la persona, pero era un chileno que estaba satisfecho con el trabajo hecho. Y yo creo que él representaba el sentir de muchos, ¿no? De ese Ojalá. día, porque hay tantas esperanzas puestas, ¿no?, en la convención. Hay muchas esperanzas puestas. Porque la Bueno, democracia, Pablo, no tiene género. La democracia, con todos sus defectos, es lo que más nos acerca al respeto, a lo que podemos entender por libertades individuales. La democracia tiene deudas, sin duda, pero es la que mejor nos permite acercarnos al respeto de las libertades individuales. sí, Y compartimos. eso compromete mucho. Por eso yo trabajo en esto. Trabajo por la democracia en lo electoral. Y aprovecho de decirle a los jóvenes que la justicia electoral es un nicho, como se dice ahora, en que los abogados deben explorar. Los abogados, es una rama del derecho muy desconocida, pero trabajar por la soberanía, por guardar la manifestación de la voluntad popular, guardar la legitimidad de cada una de las autoridades, no solo políticas. La justicia electoral, a través de los tribunales electorales regionales, ve todas las organizaciones de los grupos intermedios, de las juntas de vecinos, de los gremios, de los sindicatos, de las organizaciones funcionales, en fin, de todos los grupos intermedios. Y la gente pelea por el voto. Entonces, dedíquense a esto, que es una rama del derecho que es realmente hermosa. Realmente hermosa. Bueno, ya para ir concluyendo, ya Carmen Gloria, y en general, ¿usted qué consejo le daría a los estudiantes de Derecho hoy día? Y a los jóvenes abogados y abogadas que están hoy día, ¿no?, empezando sus primeros pasos en esto, ¿no?, de nuestra noble carrera del derecho. ¿Qué les diría a ustedes? A ellos. ¿Qué les diría? Con mucho respeto, decirles que efectivamente Chile ha cambiado.
A lo mejor el mundo ha cambiado, pero al menos Chile ha cambiado. Tenemos nuevas visiones de la vida, de la mujer, de los niños, de la pobreza, de los grupos originarios. Ha cambiado, ha cambiado. Pero lo que no debiera cambiar nunca son los valores, los principios, la probidad, la confianza en el otro, la buena fe, el trabajo honesto, el trabajo de servicio público, entregado, entender que uno tiene que estar al servicio del otro, siempre. Que la gente confía en los abogados. Somos estos médicos del alma, de la cosa práctica, que nos obliga a ser profundamente solidarios. Bueno, ¿qué más queda por decirle, doña Carmen Gloria? Vamos a concluir la entrevista ahora. Y bueno, agradecerle profundamente los minutos que nos ha dedicado para conocer de su vida, ¿no? De su infancia, de su juventud en Antofagasta, de su paso por la universidad en Santiago, ¿no? Su carrera llena de digamos, elementos tan interesantes, ¿no? Que nos ha contado. Y bueno, saber además pormenores y emociones, ¿no? De lo que significó su destacada participación, yo diría histórica participación, ¿no? En la convención constituyente. Y bueno, agradecerle. Esperamos que nos pueda visitar, ¿verdad? En Valparaíso, cuando ya las cosas estén mejores, ¿no? Y podamos entonces ahí tener ya una actividad presencial. Para nosotros va a ser un agrado, además, estar con usted. Y bueno, y agradecerle, ¿no? Esta oportunidad que, digamos, el Colegio de Abogados del Paraíso está realizando en su aniversario 120 años, ¿no? Fíjese, es el colegio de abogados más antiguo de Chile. Así que, bueno, le agradezco nuevamente, doña Carmen Gloria. Soy yo la agradecida que hayan pensado en mi nombre, en mi cargo, para estar en esta cápsula y desearles que el aniversario reúna a la mayor cantidad de colegas que puedan celebrar e impartir y difundir los valores de la probidad, de la transparencia, de la publicidad, de tanta cosa que nos hace tan importante en nuestra actividad profesional. Así que muchas felicitaciones, un saludo grande a todos los colegas y a todos los abogados tan destacados que participan de este colegio, el más antiguo de abogados. Sí. Muchas gracias. ¿Eh? Nos vemos. Gracias a usted. Hasta la próxima oportunidad.